2 semanas y media en realidad, de que vamos a las urnas los salteños a elegir senadores, diputados, concejales, convencionales, constituyentes. Arrancábamos el programa hablando de lo poquito que se habló de la campaña, de la planchada que está la campaña. Vamos a saludarlo a Ramón Rana Villa, que va en busca de la Diputación Provincial por el Frente Justicialista Salteño. Primero lo saludamos. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Buen día, José, Yani, Agustín. Es un placer estar. Y vos sabés que, claro, el Rana es tan mío que hasta el Tribunal Electoral ya lo tomó ya muy fuerte, porque en definitiva, yo no sé si es un error de ellos, un error de nuestro apoderado, que ni siquiera puso un nombre mío. No. O sea, directamente Rana Villa. O sea, escuchan, por favor, poneme uno. Jesús o Ramón, pero uno. Y claro, poneme Rana, por supuesto. Está todo bien. Preguntábamos cuando empezábamos el programa, que anunciábamos que ibas a estar con nosotros, ¿quién tiene el peronómetro? ¿Quién es más peronista en Salta? Yo creo que quienes miden el peronómetro, primero es la gente, y segundo son las acciones que vos vas desarrollando en el transcurso de tu tarea política, sin dudas, porque vos podés decirle a la gente, mirame bien, yo soy rubio de ojos celestes y soy así, y te miran y saben que la realidad es otra. Entonces, en ese sentido creo que el accionar de uno va marcando qué es el peronismo y por qué sos peronista. Y no sé si más peronista que otro, pero sin duda hay grandes diferencias de algunos que se dicen ser peronistas y que de repente por allí sabemos a quienes tenemos que defender de acuerdo a nuestro pensamiento ideológico y hacemos todo lo contrario. Entonces claramente estás marcando allí, no hace falta tener un peronómetro en mano, pero ves y la realidad te marca o te lleva a pensar otra cosa, ¿no? Y con tu, perdón, ¿no? Pero con tu experiencia en política, ¿ves que eso se trasladó a las urnas en las últimas elecciones? No siempre, pero si en algunas sí, pero no últimamente no tanto, porque claro, van también, porque de repente los partidos van perdiendo esa identidad real que deben tener. No solamente identidad en cuanto a lo que quieren, a su proyecto político, a lo que significa el pensamiento ideológico de cada uno de ellos, porque claro, últimamente hemos visto nacer tantos partidos políticos, entre comillas, que definitivamente no sabemos a dónde están parados y cuál es su plataforma y su pensamiento, ¿no? Hacia dónde van y qué quieren. A mí me tocó escuchar a un intendente, después cuando le preguntaron, bueno, por qué partido había llegado, y no se acordaba, no tenía dudas. Eso es grave. ¿Por qué? Porque en el sistema, en la democracia, los partidos políticos son instituciones más que importantes. Es allí donde realmente salen y deben salir los representantes de cada uno de los poderes, ¿no? Y donde también deben tener la responsabilidad más grande de ser un filtro. Entonces, si esos partidos políticos fueran los filtros importantes para que las personas probas lleguen a ser representantes, deben a darse cuenta que son responsables de eso, ¿no? Pueden llegar a cualquiera. Así que bueno, pero como perdieron últimamente, se atomizaron de tal manera, con la ley de lema y tantas otras cosas, y fundamentalmente con la antipolítica, ¿no? ¿Cómo, en ese sentido, como para cerrar parte del análisis del peronismo local salteño, cómo cayó la intervención del Congreso Nacional, lo que está pasando la situación con Bernie y el PJ salteño? La verdad, yo he dicho en un principio, cuando me informé sobre que iban a intervenir el PJ, dije que no estaba de acuerdo con los tiempos primero, porque desde el Consejo Nacional Justicialista no se pensó en que dentro de muy poco tiempo habría una elección provincial, y creo que allí un poco ha desdibujado toda quizás la tarea que se vino haciendo con respecto a distintos frentes que se podrían conformar. Esto dio un golpe de timón fuerte, ¿no? Y en cuanto a la intervención en sí, creo que el Consejo Nacional por allí ha evaluado un poco el accionar, ¿no? de algunos legisladores que habían llevado por Unión por la Patria y que en definitiva no estaban yendo o mejor dicho, abonando, digamos, el pensamiento y el trabajo dentro del bloque, yéndose el bloque, pero también llamó la atención de que hubo otras provincias que pasó lo mismo y que de repente por allí no hubo una misma sanción, ¿no? Uh-huh. Así que hubo muchas cosas pero en definitiva me preguntan ahora, por ejemplo, sobre la intervención, yo le digo, sí, intervinieron, pero y nada más que eso. Ya vamos y un nada mes más más que o eso, menos. ¿no? Porque ustedes no sienten que cambió en nada el peronismo. Primero que el Partido Justicialista como partido dentro del Frente Justicialista Salteño no lleva candidato en toda la provincia, por ejemplo, y es algo
que por allí tendría que haber sido mucho más contundente, ¿no? Pero bueno, y los interventores tuvieron ese día la intervención, creo que hasta el otro día, y bueno, y hasta ahora tampoco no tuvimos ninguna, no volvieron, no estuvieron acá presentes, digamos, en la discusión o en el debate. Quizás si hubieran estado presentes, hubiéramos salido de otra manera. Puede ser, estoy pensando en voz alta, ¿no? No haber salido dividido, ¿no? Dentro del frente, pero bueno, no hubo tampoco nada. Fue el 11 de marzo. Tal Mirá, cual. Claro. Vamos a poner nombre y apellido. ¿Cómo te sentís como hombre del peronismo salteño, con tu experiencia, con tu trayectoria, de que, por ejemplo, Emiliano Estrada acompañe a Caliba y no te dé acompañamiento a vos? Bueno, muchos me preguntaron si Emiliano Estrada era del Partido de la Victoria, y le dije que no, que nunca fue del Partido de la Victoria. Aparentemente es del Partido Comunista Revolucionario, porque bueno, sabemos que Caliba pertenece a ese partido, si no es cierto sale por el PTP, que es otro partido que está en el partido que está en el frente. Pero no me sorprende porque tenemos miradas diferentes, tenemos dentro del peronismo, porque el peronismo es tan amplio que tenemos totalmente diferente la mirada en lo que hace a la política. Quizás yo vengo de una vieja política que la voy a seguir defendiendo en ese sentido. Esa política donde había códigos y que había límites y que no se podían pasar esos límites, y hoy vemos que se pasa como si pasara de una vereda a otra, y eso creo que... ¿Y sentís que Estrada hizo eso? Yo creo que sí, en el sentido, por algo se lo está investigando y seguramente va a avanzar, pero yo nunca me hubiera pensado atacar desde la política en forma personal a otras personas, y menos todavía escondiéndome, ¿no? Es que detrás de siendo, digamos, un NN, yo si atacaría a alguien, primero que no lo haría en política, menos golpes personales, ¿no? Bajo ningún punto de vista. Yo te ataco y te voy a seguir atacando, y siempre lo hice desde la política y por pensamientos diferentes que tenemos dentro de cada espacio. Pero nunca caer bajo en esos ataques, y menos con esas cosas que para mí hasta yo decía fake news, ¿qué es eso? Y bueno, había que empezar a aprender, ahí, ¿no? Pero ahí en esta imputación que tiene Estrada, no se habla solamente del mundo de la política, comunicadores, empresarios, personas comunes. Más aún todavía, más grave todavía, porque por allí, lamentablemente por allí en las reglas de juego de la política dicen algunos y quieren, entre comillas, justificar, bueno, pero en la política no, ni en la política ni en ningún ámbito de la vida. A ver, yo siempre recuerdo por allí en una radio, cuando hacíamos radio allá en el norte, en el interior, cuando alguien mandaba un mensaje y no ponía de quién se trataba, y le decía, lo peor que puede tener una persona es no dar la cara y no decir soy yo el que pienso tal o cual cosa. Bienvenido al mundo de las redes. Bueno, allí está, lamentablemente pasa eso. Y por eso estoy a la vieja costumbre, me pone algo un día Gianni y me dice, vos no hiciste nada por Rivadavia, y cuando fuiste representante. No, hice por Rivadavia, por la provincia de Gianni, y te invito a tomar un café, vamos, te voy a explicar, porque quizás hablas desde la ignorancia, no conocés, la invito, de repente, ¡pum!, desaparece, no me atiende más Gianni, ¿entendés? ¿Te das cuenta? Y esas cosas son feas, esas cosas dañan a la política, y por eso también la política está atravesando un momento bastante crítico, ¿no? ¿Y cómo se recuperan? ¿Cómo se recupera el peronismo, el PJ, el Partido de la Victoria? ¿Cómo se recuperan del cimbronazo de que haya llegado Milei, porque Milei llega por algo? Pero por supuesto. Y digamos, hay mucha culpa y mucha responsabilidad de la política y del peronismo. ¿Cómo se recuperan? Y de los medios. Los medios también sí, obviamente. Fueron también responsables. Estoy totalmente de acuerdo. Desde la política, quienes nos consideramos políticos y que abrazamos la política desde muy joven, y ayer me comentaba un chico algunas anécdotas de mi niñez. Yo vengo de un pueblito muy chico, muy pobre, que es Rivadavia, y recordaba que Roberto Chuchuy me dice, recordá siempre esa anécdota, que cuando estaba en séptimo grado, bueno, yo ya andaba acompañando a los viejos dirigentes, viejos entre comillas, grandes dirigentes, porque yo tenía 11 años, 10, 11 años, con los carteles, y llegaba a hacer campaña al doctor Ragones, y cuando, bueno, llegó al gobierno, el doctor Ragones se había comprometido en venir ya siendo gobernador, y precisamente en el año 73, que yo terminaba séptimo grado, el gobernador había jurado en el 25 de mayo, y el 10 de agosto llega al pueblo. Vuelve al pueblo como gobernador.
Y allí mi directora, mi maestra, que habíamos ido a recibirlo, estaba sentado almorzando con todas las autoridades, me dice, a ver, Villa, usted que está en culillo y anda metido con los políticos, ¿por qué no va y le pide un viaje al gobernador? Y bueno, yo me arrimé con mi guardapoblito blanco, como correspondía, todos guardapueblo blanco, sí. Y le pedí al gobernador que queríamos conocer Salta, que éramos una promoción de séptimo de la escuelita, la única que había en esos tiempos, y automáticamente en el acto llamó a su secretaria, anotó, y al poco tiempo ya nos informaron que teníamos el viaje soñado a conocer, porque ninguno conocíamos Salta capital. Vinimos a un lugar emblemático del peronismo, que fue Hogar Escuela. Hogar Escuela, claro. Así que bueno, ¿y por qué lo recuerdo? Esa fue esto? tu primera gestión, digamos. Sí, Claro. eso pensaba. Y ya, porque me abrazaba la política. Y uno de lo que recuerda es Roberto Chuchuy, porque él había estado en esa comitiva y él recordaba ese niño que había llegado y se arrimó y que tomó nota y que me dio un beso. Y bueno, y con el tiempo eras vos, Rana. Y justamente eso de la vieja política que referencias desde que comenzó la nota es lo que te motivó a postularte ahora, viendo otros perfiles políticos Sí, en la sí. legislatura. Sí, no solamente esto que estábamos hablando de que por allí legisladores nacionales actúen de esa forma, o por allí en la propia provincia, ¿no? Donde vos ves tanta pobreza en lo que hace al debate, y por allí cayendo en lo más bajo, ¿no? Hasta en lo bizarro, digo yo, qué sé yo, ofertándose trompadas, o que te voy a bajar los dientes, o la otra que mira los pies como lo tenés, cosas que ya la verdad que no. Y después, por ejemplo, no trabajar en leyes, porque algunos dicen, ¿de qué se trata la política? Y la política se trata también de buscar consenso. Y a mí me tocó ser diputado, muy poco tiempo oficialista, porque después fuimos opositores, ya nos separamos, y seguí avanzando, y después en este gobierno último ¿saben? He logrado sacar leyes. Y vos sacás leyes cuando tenés consenso y cuando sos una oposición seria, donde digamos la mayoría en la Cámara dice no, pero mira, es oposición, pero este tema le va a hacer bien a la sociedad. ¿Pero vos sos opositor o no sos opositor? Soy Sanz? opositor en la provincia, hemos sido, el Partido de la Victoria es opositor en la provincia y a nivel nacional. Y también hemos sido en las últimas etapas del gobierno de Urtubey, hemos sido oposición del gobierno del Partido de la Victoria. Y sin embargo, te puedo enumerar todas las leyes que hemos avanzado y en las cuales soy autor y en las que he trabajado. Son muchas las que salieron. ¿Por qué? Porque se trabaja en comisión, se trabaja hablando con cada uno de los diputados. Y bueno, si ese gobierno es oficialista, y vos sos opositor y ven de que estás aportando que es beneficioso para toda la provincia, y bueno, hay un visto bueno, digamos, en el sentido, por supuesto, primero que nosotros somos los que definimos la Cámara, no dependemos a que el gobierno nos diga sí o no, pero tampoco para poner palo en la rueda de ninguna de las partes. Si el opositor tiene un buen proyecto que es beneficioso para todos, adelante. Ahora, si yo me voy a oponer por oponerme nada más y por poner palos en la rueda, creo que no voy a llegar a ningún lado. ¿Por qué jugar en la capital? ¿O por el departamento capital? Porque, bueno, ya estoy viviendo en Salta Capital. Y aparte he vivido mucho, porque por allí es bueno contar la historia, porque los otros días escuché un candidato que me decía, pero bueno, conocés Salta. No, yo no nací en un repollo. Yo he sido, como te dije, muy jovencito diputado. Iba a cumplir, a los 27 fui electo y a los 28 asumí. Así que imagínate, y no es que estaba en Rivadavia nada más, estaba en Rivadavia y los días lunes, martes y miércoles acá, en Salta, a veces hasta los jueves, y de ahí volvía al departamento. Pero después terminó mi diputación y estuve muchísimos años sin estar en ningún cargo. Eso no significa que no hice política. Ayer me preguntaba una colega tuya en un canal, y me decía, ¿cómo que no sos todavía diputado? No, pero sí te veo, dice, no, hace 5 años que no estoy en el llano. Pero sí te veo permanentemente, porque uno cuando hace política no es necesario estar en un cargo público, ser funcionario. Vos haces política siempre. Y eso me ha pasado durante tantos años. Dejé el cargo y bueno, me instalé acá en Salta Capital, hice periodismo deportivo durante muchos años, en LB9 en aquellos años, con un equipo maravilloso, con muchos amigos que hoy ya no están. Después nos pasamos a Aries con el equipo de Bruno Yesi y compañía. Así que bueno, muchos años. Abrí una pollería que era mía en Deanfunes y Necochea, en la esquina, que se llamaba El Pollo Elegante, por ahí alguno lo recuerda. ¿Cómo le pusiste el pollo rana? Algo? ¿Por qué el pollo elegante? Porque ahí había un pollo, hice pintar un pollo allí con una galera, un bastón, y por supuesto con la banda roja, como buen gallina. Así que bueno, así que conozco Salta y el recorrido, y bueno, cuando me tocó ser candidato a diputado nacional en 2 oportunidades, primero cuando llegó Lucas Godoy, allí quedé a medio punto, 5.000 votos me faltaron para ser diputado. También recorrí la provincia, la capital
capital, los barrios, y en la última también donde me presenté vuelvo a eso, a lo que es el verdadero peronismo. Nos presentamos nosotros en una elección interna, hemos perdido y automáticamente nos sumamos a acompañar, porque así debe ser. Así debe ser, cuando vos perdés una elección interna tenés que sumarte fuertemente y acompañar a quien te ganó en una interna. Y eso ha pasado también con las PASO, ¿no? Que se desdibujó el espíritu con la cual fueron creadas. ¿Y ahora qué preocupaciones tenés o qué cosas querés llevar en caso de que seas electo por Salta capital, ya que conoces? Sí, no solamente llevar, sino yo digo que nosotros tenemos el rol primero de legislar dentro de la Cámara de Diputados, hacer leyes que beneficien a todos. Por eso también es bueno de recordarte, porque también dice, bueno, pero vos vas a ser ahora de capital. No, yo voy a ser diputado provincial. Cuando vos sos diputado, a mí me tocó denunciar casos que nada que ver con mi departamento, el caso de Aguaray, por ejemplo, claro, el caso de los caños, y que pedía permanentemente el tema de la intervención de ese municipio por el robo de caño, y otras en el Valle, por ejemplo, también acá he denunciado muchos hechos de corrupción que no eran de mi departamento. O sea, vos te convertís en diputado provincial y debes trabajar para la provincia. Entonces, legislar, hacer leyes, pedir informes, o todo lo que significa ser diputado. Pero también hay algo que es importante y que muchos por allí no lo toman en cuenta, y es fundamental, que es ser gestor, gestionar, porque también te convertís en gestor, porque hay muchas cosas que no están al alcance, digamos, de lo que vos puedas resolver, pero podés resolverlo a través de una gestión. A ver, y te pregunto con respecto a eso, porque a veces uno siente que hay cosas que no se resuelven por falta de gestión, justamente, ¿no? Yo escuchaba de algunos medios del interior que cuestionaban, ¿por qué a capital? Y yo decía, bueno, ¿por qué habrán pedido los diputados de su departamento un mejor presupuesto? ¿O los intendentes habrán golpeado la puerta en Granbur para solucionar cosas? Hay dos proyectos que me gustaría escuchar tu opinión. Hay una diputada que propone que se vuelva a privatizar Aguas del Norte. ¿Qué pensás? ¿Privatizarías de nuevo Aguas del Norte? No la privatizaría, no, estoy en contra de las privatizaciones, menos estos sistemas básicos que sí o sí tienen que estar el Estado. No, yo quiero un Estado más eficiente, eso sí, que sea eficiente, pero no privatizarlo. Uh-huh. Y hay otro que charlábamos recién con inclusive iría más, vos hablaste del agua, yo iría hasta la luz. ¿Entendés? Que el Estado tenga un rol fundamental importante en ese sentido. A ver, ¿qué significaría eso? ¿Qué significaría? Y te lo digo por experiencia, me llegó en alguna oportunidad invitarme como diputado a Orán en una reunión donde caían vecinos, y porque hacía 12, 14 horas que estaban sin luz y me recontraputeaban. Y de repente no estaba en el ámbito para poder resolver, pero sí venía, y esa puteada que recibía, venía y la descargaba con la gente, con el gerente de EDESA y compañía, para tratar de solucionar el problema. Gestionaba. En ese sentido, por allí no es lo mismo gestionar ante un privado que gestionar ante un Estado, ante un gobierno. ¿Crees que debería volver a manos del Estado? Yo creo que habría que darse una discusión en ese sentido. Sí. El diputado Vargas dijo recién que quieren un peaje saliendo de Yuto, entre Urundel y Salvador Massa. Vos sabés que yo no sé si peajes, pero sí más control. No tengo dudas de eso, de que esa ruta, en un tramo muy, muy largo y muy transitado, prácticamente no hay ningún tipo de control en cuanto al peso de los vehículos que transitan. Entonces, son los que deterioran día a día las rutas, y más en estos tiempos, cuando vemos que no hay obra pública, que un gobierno nacional te dice, olvídate de la obra pública, y menos en lugares tan alejados, donde por allí, bueno, esa ruta realmente lleva producción. Pero hay rutas como el 81, que poco, en ese sentido no hay un movimiento donde la producción salga, digamos, en gran cantidad, y si no la cuidamos se va a deteriorar. Y son casi 900 kilómetros que únicamente la pudo haber hecho un gobierno nacional y popular. Olvídate que un gobierno liberal o libertario hubiera puesto la mirada allá. Si ni siquiera puede mirar hoy para arreglar una ruta, menos para pavimentar casi 1000 kilómetros. Es impresionante, ¿no? Ya que hablas de olvídate y de gobierno nacional, y cuestión viviendas tampoco es una prioridad. No sé si desde lo provincial se puede pujar por algo, si tenés en mente algo. Bueno, mirá vos, muy buena pregunta, Yani. Mirá lo que nos está pasando, que la provincia tiene que salir a apagar el fuego cuando es algo que era totalmente responsabilidad de la nación, cuando tenía todos esos barrios que estaban prácticamente avanzados, algunos y algunos a medio avanzar, y la provincia salir a buscar, hacer un plan tipo de ahorro previo para poder entregar y terminar esas casas. Yo creo que es fundamental que el gobierno, el Estado, yo quiero un Estado presente. O sea, el peronismo quiere un Estado presente, un Estado eficiente pero presente. Todo lo contrario a este que odia al Estado y que es un topo que viene a destruir, no solamente va a destruir el Estado, va a destruir
todo un país. Y ahí sí nos va a tocar nuevamente al peronismo, como siempre, no a construir, a reconstruir algo que está destrozando este gobierno libertario. ¿Cuál es tu visión de la gestión de Gustavo Sáenz? Un buen gestor, hablando de lo que significa a veces tener un funcionario que gestiona, y cuando me preguntan, ¿y dónde está parado? Y está parado en algo que, en eso yo respeto. Siempre, a mí no me engañó, y a la gente creo que tampoco, porque nunca les dijo, yo voy en este sentido. No, yo voy con este, es pragmático en ese sentido. Dijo, voy a defender los intereses de mi provincia, gobierno nacional del color que fuera, y voy a tratar de conseguir y traer. Por allí, lamentablemente, muchas cosas no le están cumpliendo. Pero, por ejemplo, en el gobierno anterior, cuando se sentó con Alberto Fernández, con Massa, pudo conseguir muchas cosas para la provincia. También en su momento, cuando fue intendente y se sentó a dialogar con un gobierno liberal como el de Macri, también pudo conseguir cosas para Salta, y cuando consigue ese tipo de cosas, bienvenido. Pero en este último caso de Milei, es un tipo tan impredecible que yo hoy puedo acordar tal cosa con Milei y yo no sé si me va a cumplir, la verdad. Así que en esa creo que la debe estar remando y mal, ¿no? Así que, y por eso mismo me preguntaba los otros días, pero ¿a vos qué te parece que haya formado un frente con tantos partidos diferentes, ideológicamente diferentes? Bueno, les dijo, yo quiero esto, voy en esto, y si esos partidos de repente fueron y están comulgando con esa idea, bueno, allá ellos, no es responsabilidad nuestra. ¿Dónde lo pones? Volvemos al peronómetro. ¿Sáenz es peronista? Yo lo conocí a Sáenz siendo senador peronista. Cuando llegó a la Cámara, yo era diputado provincial y hablaba desde el peronismo, pero cuando llegó al gobierno provincial tiene actitudes que, por allí, bueno, vuelvo a reiterarte, es pragmático en la forma de actuar, y se dice ser peronista, y bueno, yo no voy a desmentir que sea o no lo sea o no lo sea, pero bueno, lo acompañan una gran cantidad de compañeros que están también dentro del peronismo. Ramón Rana Villa, del 1 al 10, ¿es peronista cuánto? A ver, muy buena pregunta también, mirá, me encantan las preguntas que me están haciendo. Yo me siento peronista, ponerle en un 8%, 7-8%, y nacional y popular un 100%. Por eso creo en un gran frente nacional. Por eso me gustaría, y escuché ya algunos grandes referentes nacionales que dicen, debemos ir por un gran frente nacional donde no solamente estemos los peronistas, y porque por allí nos quieren quitar el valor. Yo soy kirchnerista también, porque, a ver... Antes, digamos, se ha usado como mala palabra el kirchnerismo. No, yo hoy todo lo contrario. Yo, dentro de la política se usa hasta como un insulto. Totalmente, para mí al contrario, que me digan kirchnerista me estás halagando. De verdad, porque le ha devuelto el kirchnerismo a la dignidad a cientos de miles y millones de personas. Volvió, con lo que decía Gianni recién, a construir viviendas a lo largo y a lo ancho del país, escuelas, hospitales, rutas. Te hablaba recién de Néstor Kirchner. ¿Quién podría hacer una ruta de 900 kilómetros allí, perdida en el fin del mundo, como dice el Papa? Esas son cosas que uno valora. Hermanas y hermanas de comunidades originarias que han trabajado toda su vida, mujeres huichichi, qué sé yo, chorote, tobas, que hoy son jubiladas, aunque a muchos les cuesta y miran para otro lado o hacen frunce en el ceño, pero son jubiladas y tenían el derecho a ser jubiladas. Tantos hombres y mujeres que por allí, de las comunidades originarias, pudieron ir a la universidad. La universidad llegó al lugar más pobre de nuestro país, en un gobierno nacional y popular, en un gobierno kirchnerista de Cristina, allí en Santa Victoria, donde hoy tenemos aborígenes que son profesionales universitarios. Eso lo hace únicamente un gobierno nacional y popular. Así que yo me siento halagado de pertenecer a este espacio. Y yo creo que hay muchos que no solamente son peronistas, que vienen del socialismo, que vienen del radicalismo, que hoy se sienten totalmente identificados en este gran movimiento nacional y popular. Y creo que debemos unirnos para vencer a esta derecha que viene con todo y viene por todos. La última. ¿Kicillof presidente o quién presidente? Ya que está hablando de un gran espacio. No, yo creo que Kicillof es un poco también la renovación del peronismo, de este espacio. Y bueno, hablo de Kicillof como decirte de que hoy está en la puja, en la pelea, en una de las ciudades más importantes del país, como es Cava, y lo tenemos Leandro Santoro. Y vos me decís, ¿dónde viene Santoro? Y viene pero dentro del campo nacional y popular, viene del irigoyenismo, claramente, o sea, viene de ese pensamiento. Así que bueno, eso es lo que es Rana Villa. Y voy a seguir trabajando fuertemente en esto. Y me preguntabas por último, la gente en los barrios me pide más seguridad, porque es verdad
vas a los lugares y ves que la seguridad flaquea en muchos aspectos. Voy a trabajar en ese sentido. Me pide trabajar fuertemente contra las adicciones, que está haciendo un daño impresionante en la familia, en toda una familia, está destruyendo familia. Tiene que ser política de Estado la prevención de las adicciones. Voy a trabajar fuertemente para que la gente tenga regularizada su situación dominial, porque hay gente que vive en los barrios hace 30, 40 años que habrán sido asentamientos, en su momento todavía no tiene los títulos de sus tierras, y me tocó trabajar siendo diputado allí, donde he trabajado en esa ley que está vigente, por lo menos para que tengan el reconocimiento todos los poseedores que han vivido 80, 100, 120 años en esos lugares y no se les reconocía el derecho a la posesión. Bueno, mucha tarea para la casa llevamos, así que bueno, tenemos el compromiso de seguir trabajando en ese sentido. Ramón Rana Villa, gracias por la visita. No, gracias José, gracias Yanni, gracias Agustín, ha sido un placer. El candidato a diputado provincial para las elecciones del próximo 11 de mayo aquí en los estudios de CNN Salta. La agenda del día en una sola